Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Charles de Gaulle. De Gaulle, como se sabe, fue un célebre estadista y general francés que nació en el año 1890 en la ciudad de Lille y pues ya a una edad muy temprana, gracias a su padre, descubrió la historia francesa, pues en su familia era una costumbre muy arraigada discutir o debatir sobre temas históricos y filosóficos en la sobremesa. Durante la Segunda Guerra Mundial, de Gaulle tuvo un papel crucial, ya que fue el máximo dirigente francés en la lucha que Francia vivió contra la Alemania nazi de Adolf Hitler. Más tarde, durante la Guerra Fría, también de Gaulle tuvo una gran influencia y una gran relevancia, siendo una figura totalmente determinante para Francia y también para que se lograra la ansiada reconciliación entre Alemania y Francia. A partir de ahora comentaré pues algunas frases célebres de Charles de Gaulle. Dice de Gaulle: el patriotismo es cuando el amor a tu propia gente es lo primero. Nacionalismo cuando el odio hacia personas distintas a la tuya es lo primero. Por lo tanto, diríamos que desde su perspectiva, desde su análisis filosófico, podríamos decir, el nacionalismo es algo excluyente, es una corriente ideológica que perjudica a cualquier nación, porque es verdad que solo actuando de una manera unida, una sociedad de un país puede alcanzar pues mejores resultados a nivel tecnológico, a nivel económico, etcétera. Por lo tanto, diríamos que, aunque se deben respetar las distintas nacionalidades de cualquier país, grandes países como Francia, España, Italia, Alemania, Reino Unido, etcétera, pues deben estar unidos para desarrollarse de una manera mejor. Eso es algo, a mi juicio, indudable. Y él ya lo pone de manifiesto en su vida diplomática y también a lo largo de su trayectoria como político. Otra frase de Gaulle es la siguiente: ¿cómo puede alguien gobernar una nación que tiene 246 tipos diferentes de queso? Efectivamente, la diversidad y la diversidad parece que imposibilitan en cierto modo o en cierto nivel, diríamos, el gobierno, pero no es así, porque cualquier nación está llena de muchas diversidades, de muchos tipos de personas que pues no comparten gustos parecidos y otros que sí, y diríamos que eso es algo perfectamente compatible con la identidad francesa y con cualquier identidad nacional de cualquier otro país. Entonces diríamos que el nacionalismo no significa que se aplasten las diferencias entre las personas, sino todo lo contrario, que pueden convivir esas diferencias, esas diversidades sin ningún problema. Y en algunos puntos cruciales pues hay una unidad de acción por parte de los ciudadanos en defensa de los intereses del país en el que están viviendo, aún con la diversidad que es algo evidente y palpable en cualquier sociedad actual. Por otra parte, él era un gran conocedor de cómo funcionaba la vida en su tiempo, en el siglo XX fundamentalmente, que es cuando vivió sobre todo, y realmente dice la siguiente frase: siempre elige la forma más difícil, en ella no encontrarás oponentes. Claro, porque además de que el camino más difícil en el ámbito profesional, de la vida, por ejemplo, en el ámbito creativo, vamos a suponer, pues diríamos, nos va a dar mayor cantidad de beneficios, también será algo que nos dará mayores satisfacciones personales. Por lo tanto, me parece que es lo más adecuado en todos los sentidos. Por otra parte, durante pues la Segunda Guerra Mundial, pues de Gaulle no estaba muy seguro del potencial militar norteamericano, que luego se demostró que era realmente tremendo. Pero esto lo expresó en otra de sus frases. Dijo de Gaulle: puede estar seguro de que los estadounidenses cometerán todas las estupideces que puedan pensar, además de algunas que están más allá de la imaginación. Pero realmente en esta cuestión pues no acertó del todo, porque al final pues con el desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944 y luego en agosto la llegada a París de los soldados norteamericanos y la liberación de París de la dominación nazi, pues se consiguió ya pues unas fechas más tarde pues liberar Francia e incluso pues acabar con el nazismo.
en ese sentido, pues diríamos que los franceses tienen que estar muy agradecidos a los norteamericanos en ese momento crucial de su historia. Por otra parte, en cuanto a geopolítica, pues a veces tiene de Gaulle frases muy contundentes, como por ejemplo esta: Bélgica es un país inventado por los británicos para molestar a los franceses. En efecto, porque la mayor parte de Bélgica se habla francés, aunque es verdad que hay una parte flamenca que habla pues otro idioma, y que también es oficial, pero realmente es un poco pues una apreciación de Gaulle, porque ha sido un país que generalmente se ha mantenido neutral en las grandes guerras, y eso pues es algo que realmente no le convencía a De Gaulle, precisamente. Realmente también pues daba De Gaulle muchísima importancia a la política, el que era militar fundamentalmente, y que se vio obligado a tomar las riendas de su país. Y él consideraba que los políticos en muchas ocasiones no están suficientemente preparados para asumir responsabilidades de gobierno en los estados, y por eso dice la siguiente frase: he llegado a la conclusión de que la política es un asunto demasiado serio como para dejarlo a los políticos. Y por otra parte, él era consciente también de que todo es relativo en esta vida, o casi todo es fugaz sobre todo, y por eso dice: los cementerios están llenos de hombres indispensables. Al final las personas estamos de paso en este mundo, y aunque tengamos que hacer las cosas de la mejor forma posible, o intentarlo al menos, pues él también fue consciente de la gran pérdida de vidas humanas que causó la Segunda Guerra Mundial. Y también, pues por otra parte, se sentía con un cierto optimismo, porque consideraba que eso se podía superar con el tiempo, con los años, con las décadas, y así fue como posteriormente se vio, porque Francia resurgió de la Segunda Guerra Mundial con redoblada fuerza y, por supuesto, era mejor que no hubiera pasado, pero al final se recompuso. Y hay otra frase en la que él ya, De Gaulle, pues avisa de problemas del futuro, y ya es consciente de la emergencia de la emergencia de pensar en un gran país que está surgiendo con una fuerza increíble, que es China. Y por eso dice: no será ningún estadista europeo quien unirá a Europa. Europa estará unida por los chinos. Porque ya observaba o veía las influencias que el país asiático llegaría a poseer, sin duda China. Consideraba que era un país muy a tener en cuenta en un futuro cercano, y así fue, porque sobre todo ya a partir de este siglo XXI, la potencia económica de China es realmente inmensa, o es tremenda, podríamos decir. Y en efecto, esta predicción pues del propio De Gaulle se ha cumplido, porque lo que está uniendo Europa es precisamente el gigante asiático, porque tiene que competir a nivel comercial Europa con China, con Estados Unidos, etc. Por otra parte, también él a veces, De Gaulle, se mostraba escéptico respecto a la confianza posible en los seres humanos, y por eso dice: cuanto mejor conozco a los hombres, más me encantan los perros. Y en esto se refería De Gaulle fundamentalmente al tema de la lealtad que los perros generalmente tienen siempre, y que las personas en muchos casos no tienen. Y sobre todo a la cuestión de las mentiras, de las falsedades, de los engaños que pues ocurren continuamente en el mundo humano, cosa que no sucede, por ejemplo, en el mundo de los perros, vamos a suponer, y en los animales en general, aunque es verdad que hay una lucha por la existencia feroz en el mundo animal, pero es de otra forma, sin mentiras, sin engaños, en principio, especialmente pues en algunos tipos de especies animales, o en algunas especies de animales esto generalmente no ocurre. Otra de las frases también interesantes de Charles de Gaulle es la siguiente: el silencio es el arma definitiva del poder. Por ejemplo, la maquinaria de censura de la Alemania nazi impuso el silencio, y de esa manera pudo imponer sus ideas racistas, sus ideas xenófobas, sus ideas contra los judíos, etc.
porque era una dictadura que afectaba también pues, a la libertad de expresión, como no podía ser de otra forma. Entonces, realmente, imponer el silencio pues es lo que está sucediendo también ahora, en cierta medida, por ejemplo, en China o en Rusia, y eso es algo que está en contra de los derechos humanos, por ejemplo. Y él, el propio De Gaulle lo percibía, este tipo de cuestiones, las percibía muy claramente. También él era consciente de que la tecnología y la ciencia de su tiempo estaba avanzando de una manera increíble, y por eso lo ponía en comparación con el conocimiento de la propia mente humana y con el conocimiento de uno mismo, y dice: podemos ir a la luna, dice De Gaulle, pero eso no está muy lejos. La mayor distancia que tenemos que recorrer todavía se encuentra dentro de nosotros. En efecto, aunque podemos buscar metas y objetivos para alcanzar el bienestar de la humanidad, y en eso quizás podemos ponernos de acuerdo, pues para él es evidente que solo una sociedad bien unida, bien cohesionada, podrá cumplir todos los objetivos. Porque si hay luchas continuas entre las personas, pues eso no va a ser posible. Y por eso hasta el día de hoy pues no se han conseguido grandes cosas en muchas sociedades, por falta de cohesión, falta de unión. Y en eso él insistía mucho, de una manera, por supuesto, acertada. Por otra parte, él creía mucho en las individualidades, en las personas heroicas, en el coraje de las personas en general, y por eso De Gaulle dice: nada grande se logrará sin grandes hombres, y los hombres son grandes solo si están decididos a serlo. Pues realmente muchas cosas que parecían imposibles, y eso también lo piensa De Gaulle acertadamente, han conseguido pues grandes hazañas que parecían algo absolutamente inconseguible, imposible de conseguir. Y gracias a esos avances hechos por grandes hombres, la sociedad ha cambiado de una manera tan tremenda, y ahora tenemos unos desarrollos, un desarrollo tecnológico realmente prodigioso, que es el resultado de las grandes obras de muchos científicos, ingenieros, tecnólogos, médicos, investigadores, biólogos, inventores, filósofos, historiadores, etcétera, arqueólogos, etcétera. Porque el avance en conjunto de la cultura y de la ciencia es obra de grandes investigadores, de grandes creadores, etcétera. Y por supuesto también en el mundo de las artes, como es natural. Por otra parte, en relación con las estrategias militares, ya que él pues, fue militar fundamentalmente, pues tiene una frase también muy interesante en la que dice De Gaulle: tienes que ser rápido y adaptativo, de lo contrario una estrategia es inútil, porque ante los cambios en el campo de batalla hay que tomar decisiones continuas para tener una mayor efectividad. Por otra parte, también él estaba pues, en contra de las guerras, en cierto sentido, porque dice lo siguiente: la guerra agita en los corazones de los hombres el barro de sus peores instintos, le da mayor importancia a la violencia, alimenta el odio y da rienda suelta a la codicia, aplasta a los débiles, exalta a los indignos y refuerza la tiranía. Una y otra vez ha destruido toda vida ordenada, la esperanza devastada, y ha matado a los profetas. Por lo tanto, desde sus planteamientos, De Gaulle insiste en que las guerras deben ser evitadas a toda costa por los políticos, en lo posible, claro, porque si resulta atacada una nación, un país, tiene pues el derecho a defenderse, como es lógico. Por otra parte, también en cuanto a la política, tiene otra frase De Gaulle muy clarificadora, en la que dice: en política es necesario traicionar al país o al electorado. Prefiero traicionar al electorado, porque él está pensando en que busca el interés general de todos los ciudadanos franceses, y por lo tanto, si considera que hay que mantener un cierto programa económico, social, etcétera, pues, y que ese va a ser el mejor para el conjunto del país y para el conjunto de los ciudadanos, pues prefiere decir ese tipo de planteamientos y basarse en esas estrategias políticas para conseguir el bienestar general.
Además, él está en desacuerdo con cualquier tipo de mentira, algo que él ve como demasiado común en política, y que las mentiras pues no conducen a nada. Por lo tanto, pues él parte de desarrollar verdades y de buscar el bien general de los ciudadanos. También él insiste en la importancia de la acción frente a la deliberación, porque dice: la deliberación es obra de muchos hombres, acción de uno solo. Entonces, claro, hay situaciones en la vida política, en la vida social, en la vida individual también, en que solo queda actuar, porque eso será lo que realmente nos favorezca o pues realmente nos dé pues un cierto resultado. Y en cambio las palabras a veces simplemente no dan resultado. También él era escéptico en cuanto a los discursos de los políticos, por ejemplo, y dice lo siguiente: como un político nunca cree lo que dice, está bastante sorprendido de que le confundan su palabra. En ese sentido, pues él recomienda a los ciudadanos de Gaulle que sean muy cautelosos y muy prudentes a la hora de depositar sus votos o su derecho al voto. En ese sentido, el derecho al voto está bien ejercerlo, pero siendo consciente de la responsabilidad que supone votar y, por supuesto, analizando muy bien cuál puede ser el representante político o los representantes políticos que mejor defenderán los intereses de todos, y de tal manera que se consiga una sociedad cada vez más justa, cada vez más igualitaria y cada vez más libre, podríamos decir, y cada vez también más justa, indudablemente. También él se considera un francés, diríamos en toda regla, y tiene una frase en la que dice: cuando quiero saber qué piensa Francia, me pregunto, porque las respuestas a eso que se pregunta de Gaulle, según su forma de pensar, sería lo que querría la mayor parte de Francia, o por lo menos una parte de la misma. En cuanto a la política internacional, pues él considera que hay que ejercer el poder, ejercer la fuerza, ejercer la presión si es necesario, porque dice: Francia no tiene amigos, solo intereses, porque está convencido de que en la política internacional solo sobreviven los más fuertes, y por lo tanto esto hay que tenerlo presente en las decisiones políticas. Por otra parte, también él dice que respeto solo a los que me resisten, pero no puedo tolerarlos. En cualquier caso, pues es una dicotomía que él establece de una manera quizás demasiado rigurosa, pero que estaba dentro del juego normal de la política, podríamos decir también. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.